El Señor les continúe bendiciendo. Continuamos trabajando en la obra del Señor, tratando de agradar a Dios y de servir a la gente. Espero que este mensaje del día de hoy sea de gran ayuda especialmente para las nuevas generaciones. Estoy hablando para las nuevas generaciones de cristianos y amigos del Evangelio. Yo voy a hablar de un tema hoy un poco distinto, diferente, que se llama Venezuela política y profética. No soy especialista en el tema de la profecía, solamente voy a contar algunas experiencias que he venido viendo desde joven en el Evangelio acerca del ministerio profético. Y para eso voy a leer en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra así con la bendición del Señor: porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que se revele su secreto a sus siervos, los profetas. Repito, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que se revele su secreto a sus siervos, los profetas. Dios añada bendición a esta palabra. Estamos hablando de que si en Venezuela hay una iglesia del Señor y va a suceder algún acontecimiento, Dios siempre va a traer una palabra anticipada, preventiva, curativa, para que sus hijos, el pueblo de Dios, vea venir el mal y se aparte. Por ejemplo, el Padre Nuestro dice: líbranos del mal. La profecía es un ministerio dado por Dios a hombres con ese ministerio, con ese llamado, para prevenir, para anunciar el peligro que se pudiera acercar hacia el pueblo de Dios. Son como las atalayas. Recuerdo que cerca de los años, a comienzos de los años 80, yo recibí los credenciales, mis primeros credenciales de ministro del Señor en una iglesia en Caracas. En esa convención, cuando yo estaba para recibir los credenciales, aparecieron unos jóvenes del estado Falcón, que es lo que yo recuerdo, con un mensaje. Yo no sabía lo que estaba pasando. El presbítero de este distrito para el entonces, el fallecido hoy reverendo Eliodoro Mora, solo le concedió a los jóvenes que venían, unos jóvenes delgaditos, que venían del estado Falcón, les concedió 5 minutos para que hablara. Como esto venía de parte de Dios, por supuesto que los 5 minutos fueron puestos a un lado y Dios tomó el dominio y tomó la totalidad de la convención, porque Dios es soberano y es dueño de su obra. Ese día yo comencé a ver las manifestaciones proféticas. Ya había escuchado de la profecía porque estaba nuevo en el Evangelio y esa vez iba a empezar a ser un nuevo ministro del Señor que venía a formar parte de las filas de los ministros de las asambleas de Dios. Ese día, entre muchas cosas que yo escuché, había para ese entonces quedado reelecto de nuevo como presidente de la nación el señor Carlos Andrés Pérez. Los jóvenes profetas dijeron en la profecía que ese gobierno no duraría mucho tiempo, que sería derrocado, él iba a salir del poder, y aún que ese presidente estaba amenazado de muerte. Bueno, la gente que estaba allí, que no estábamos acostumbrados, porque este era un país que vivía, vamos a decir, como que prácticamente en una eterna tranquilidad, en un país tranquilo, un país que tenía un sistema democrático, vamos a decir, normal, tradicional, también llamado que por la prensa
por los comunicadores sociales como que la referencia de la democracia de América Latina, algo así como eso. Pues era un país tranquilo desde el punto de vista político. Por eso estoy hablando de un tema que se llama Venezuela, política y profética. Bueno, efectivamente lo que los jóvenes profetizaron en esa convención se cumple más adelante. Más adelante viene el golpe, viene el Caracazo, y posterior al Caracazo viene el 4 de febrero. Y eso produjo, de alguna manera, forzó la salida del presidente electo, el ciudadano Carlos Andrés Pérez. Posterior a eso, estos jóvenes siguieron recibiendo revelación y algunos ministros decían que eso no era de Dios, que esos jóvenes estaban como equivocados, como que estaban un poco fuera de contexto, que Venezuela era un país petrolero con la mejor democracia de América Latina y que Venezuela no era una isla, que cómo era eso, que un pote de leche iba a costar tanto dinero y que la inflación que venía para Venezuela cuando el bolívar era una moneda fuerte en el país. Todo eso es política, economía, vida social del país, y de allí se agarraban algunos ministros del Señor para decir que estos jóvenes estaban equivocados. Pero al ir pasando el tiempo, las profecías se fueron cumpliendo. Se fue cumpliendo todo lo que el Señor venía hablando a través de estos jóvenes. Y gracias al Señor, pues, fueron alcanzando respeto y se empezó a tomar medidas desde el punto de vista espiritual. ¿Ok? Entonces, el presbítero para ese entonces, el reverendo Eliodoro Mora, en vista de que las profecías de estos jóvenes se venían cumpliendo, entonces se nombró una institución de vida devocional, de vida de oración, de clamores, que se llamó Día de Victoria, que por cierto existe hasta el día de hoy. Y yo fui uno de los primeros, el primer presidente del Día de Victoria. Comenzamos en el Teatro San José de Tarbes del Paraíso. Luego nos fuimos a la República del Ecuador en San Martín. Después nos fuimos con ese mismo programa de oración a la iglesia El Manuel del Nuevo Circo de Caracas. Y finalmente el Día de Victoria quedó en la iglesia Aposento Alto. Allí seguimos orando, había un movimiento, porque siempre estas cosas el pueblo es más sensible. Dios bendiga al pueblo, Dios bendiga a nuestras ovejas y Dios bendiga a nuestros ministros, pero nosotros los ministros somos un poco más cautelosos, observamos mucho, tendemos a tener más dudas, a ser más analíticos, a tener más cuidado, pero las ovejas se van al frente y creen. Las ovejas para ese entonces creyeron a los profetas. Hasta el día de hoy, quienes mantienen la llama de la profecía encendida y la oración sigue siendo el pueblo. Nosotros los ministros estamos haciendo un esfuerzo para recordar aquellas profecías y retomar el trabajo espiritual que se ha venido haciendo. Bueno, así como se formó el Día de Victoria, también apareció un Nobel predicador latinoamericano que venía de hacerle frente a la aparecida teología de la liberación, y era tan fuerte él contra la teología de la liberación que lo agarró. Los extremos son malos todos. Él se fue tan duro contra la teología de la liberación, que por supuesto es un gran error teológico, un grandísimo error, que tuvo mucho auge vamos a decir, en la estadía, en el cargo del Papa Juan Pablo II. La teología de la liberación fue un tema que removió a los jóvenes latinoamericanos. Pero en Venezuela, en plena teología de la liberación, este Nobel predicador, en contra de esa tendencia, se va a otro extremo, que yo no lo llamaría teología. Los teólogos han llegado a decir que es un enfoque, que no es una teología, la llamada teología, la mal llamada teología de la prosperidad.
Entonces, ante las profecías de los jóvenes de Falcón, ante el nombramiento del Día de Victoria, se hizo un ambiente en Venezuela con este predicador latinoamericano, con un verbo muy ilustrado, un verbo muy sureño. Él introdujo la mal llamada teología de la prosperidad. Es decir, él se metía la mano en la cartera y decía, mire, yo tengo tarjetas doradas. Hacía la promoción de que la gente vendiera sus propiedades y se los diera a la iglesia porque Dios les iba a dar más. Una cosa que tampoco es verdad, es falso. Y ese mensaje lo compraron muchos ministros de Dios en Venezuela. Eso trajo división, eso trajo confusión y apartó a gran parte de los ministros de la profecía que Dios nos había dado. Profecías que Dios usó, por ejemplo, al hermano Ángel Hernández, José Ángel Hernández, Fermín Cova, un gran profeta del Señor, hombres de Dios verdaderamente, profetas del Señor, que Dios usaba de una manera extraordinaria. El mismo predicador que anteriormente había sido profeta para Venezuela, vino con el mensaje contra la doctrina de la teología de la liberación y a favor de la doctrina de la prosperidad. En algún momento ese ministro del Señor también profetizó sobre Venezuela. Como lo que estoy haciendo es un pequeño y un corto mensaje de lo que sucedió en Venezuela, de lo que ha venido sucediendo en Venezuela desde el punto de vista político y desde el punto de vista profético, todo se cumplió. Se cumplió que se iba a vestir de rojo el mapa de Venezuela, y yo lo vi a cumplirse ante mis ojos en la televisión después de la vaguada de Vargas, que fue ese día 15 de diciembre del 99, fue la elección del nuevo texto constitucional. Ese día Venezuela se vistió de rojo. Y eso fue lo que los jóvenes vieron al mapa de Venezuela, juntamente con el profeta Fermín Cova, vieron a Venezuela vestida de rojo. Vieron a la Fuerza Armada con la bobina roja. Y paren ustedes contar, Venezuela política y profética. Todo lo que estos jóvenes vieron se ha venido cumpliendo. Hay una profecía, para hacerlo corto, hay una profecía, y es que ante la falta de unidad del cuerpo del Señor, el Señor ha hablado y ha dicho que va a venir una persecución contra los ministros del Señor. Y hay una palabra muy dura y muy difícil que dice que si no nos unimos aquí afuera, nos van a unir en unos barrotes, nos van a unir en unas celdas, que allí es donde vamos a reconocer verdaderamente que hubo profetas en Venezuela, porque el libro de Amós es claro cuando dice que Jehová no hará nada sin que antes se lo revele a sus hijos, los profetas. Este mensaje va para aquellos jóvenes que no saben de esta historia. Lo que está pasando en Venezuela, en la orden que Dios dio a las asambleas de Dios de darle muerte a una serpiente roja, es profecía. Es Venezuela política y profética. Es para que nuestros jóvenes entiendan que lo que está sucediendo en Venezuela, Dios no nos dejó sin dirección, no nos dejó sin profecía, no nos dejó sin guianza, no nos abandonó el Señor. El Señor tuvo misericordia de nosotros. Y quiero recordar 2 libros rápidamente para que ustedes se investiguen y lean mejor esta pequeña introducción que estoy haciendo sobre Venezuela política y profética en el libro de Amós, capítulo 3, verso 7, en el libro de Efesios 1:22. Quiero recomendarles un libro de José Ángel Hernández, Venezuela, una nación en guerra, y un folleto de
nuestro querido hermano ministro reverendo Orlando Anzola, que se llama Realidad Profética de Venezuela 1963-1992. Les recomiendo esos dos libros, están en internet, pueden llamarme y pedirme información.